A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. Este es un espacio donde fomentaremos el debate con el propósito de generar conocimiento sobre las diferentes temáticas e intereses comunes, en especial para los quiteños. Vamos a hablar el día de hoy sobre los deportes en el marco de la pandemia. Desde el punto de vista físico, el confinamiento nos ha obligado a tener actividades sedentarias o a reducir de manera significativa la actividad, con la consecuencia y la repercusión negativa en la condición física de algunas personas, en la composición corporal y en la pérdida de capacidades físicas como la fuerza o la resistencia. Esto ha tenido consecuencias en la salud y en la capacidad para enfrentar las actividades cotidianas. Sin embargo, hoy que las restricciones son menores y el confinamiento obligatorio se casi ha eliminado, podemos realizar ejercicios individuales para mejorar nuestra salud. En esta ocasión hablaremos de aquellas actividades que podemos hacer para mejorar nuestra salud en el marco de la pandemia del COVID-19. Vamos en primera instancia a un reportaje sobre el tema de los deportes y cómo podemos mejorar nuestra salud. Adelante. El quedarse en casa por la emergencia sanitaria no solo nos ha hecho tener que adaptar nuestras dinámicas sociales, también ha puesto a prueba nuestros hábitos en el cuidado de la salud, en especial los que tienen que ver con el acondicionamiento físico. Por eso, la importancia de asesorarnos con un experto para prevenir lesiones y otros problemas. La fisioterapia es un gran apoyo para estas situaciones. Como profesionales en la recuperación del movimiento corporal, los fisioterapeutas tienen un profundo entendimiento físico y estructural del cuerpo humano, por lo que una de sus principales funciones es la de recomendar ejercicios diseñados acorde a las características de cada persona, no solo para la rehabilitación, sino también para la prevención. Precisamente, en estos días de cuarentena, se ha observado diversos escenarios en los que es necesario poner atención. Por un lado, el sedentarismo, donde la gente no ha hecho más que quedarse viendo televisión o estar sentados en el celular. Pero también están los que decidieron aprovechar el tiempo y seguir videos en internet para ejercitarse con el riesgo de lesionarse. Es cierto que esta situación de la pandemia ha traído como consecuencia que las personas tengan que adaptar sus casas como espacio de trabajo. Pero el no tener muebles ergonómicos hace que el estar sentado por más de 8 horas frente a la computadora sea doloroso y peligroso para la salud. ¿Cómo mejorar la actividad física en el marco de la pandemia? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. El día de hoy tenemos invitados especiales que conocen sobre el deporte y sobre todas las actividades físicas. Tenemos a Héctor Padilla. Héctor es licenciado en terapia física de la Universidad Técnica de Ambato, cuenta con 2 diplomados en terapia manual ortopédica por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con un máster en terapia manual ortopédica también por la Universidad Andrés Bello de Chile. Héctor cuenta con una amplia trayectoria profesional, entre la que destaca su participación como director del Grupo de Investigación y Perfeccionamiento Continuo Fisiofeedback, fisioterapéutica del Club Deportivo Técnico Universitario y terapeuta física en el Hospital Pablo Arturo Suárez, entre otros. Bienvenido, Héctor. Por otra parte, tenemos a Andrés Bedoya. Él es licenciado en terapia física con un máster en entrenamiento deportivo. Trabajó en la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha a cargo de todos los deportes. Además, ha trabajado en la Asociación Estudiantil del Valle de los Chillos, fue docente en Cefopraxis y hoy es dueño y gerente de Physic Center, consultorios de especialidades médicas. Ha impartido varios cursos respecto a lecciones más frecuentes, zonas de entrenamiento e reintegración al deporte, entre otros. Bienvenidos a Doble Vía.
Y por otro lado tenemos a André Lara. Él es traumatólogo, obtuvo un título de medicina en la Universidad Tecnológica Equinoccial y posteriormente realizó un posgrado en la Universidad Central del Ecuador. Con una especialización, ha tenido más de 3 años de experiencia profesional, entre lo que se destaca su participación como cargos como médico tratante del Hospital General de Latacunga y actualmente es médico tratante de Physics Center. Bienvenido a todos ustedes. Creo que estamos con personas que tienen una alta experiencia en todo esto de las terapias físicas y sobre todo también creo que parte de una terapia física es la terapia emocional que podemos tener. Vamos a comenzar con una pregunta en general para todos, ¿cuáles han sido los principales impactos en la pandemia en las actividades físicas de las personas? Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo casi nunca estuve en confinamiento porque obviamente tenía que salir a los operativos, etcétera, pero en mi caso sí, como que bajé el ritmo de hacer deporte porque no tenía dónde. Hay personas que no tienen terrazas para hacerlo, que quizás no tenían los instrumentos necesarios. Entonces, vamos a comenzar uno por uno. Héctor, cuéntanos un poco cuáles son los impactos que tú has visto en las personas de las actividades físicas en general. Bienvenidos. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Gracias y un saludo cordial a los panelistas que nos acompañan también en este día. Realmente las dificultades que he visto, la mayor cantidad de problemática que he visto en las personas dentro del confinamiento y por falta de la actividad física son las cervicalgias, el dolor de cuello, el dolor de columna, el dolor de espalda baja, quiero decir un poco en estos términos. Debido a varias causas, debido primeramente a que el cuerpo está diseñado para moverse. Lo que primero que debemos entender es que el dolor no es malo, que el dolor es una señal que nosotros hemos desarrollado durante millones de años y mediante esta alerta o esta alarma que tenemos internamente en nosotros, pues todo lo que es antinatural generará algún tipo de alerta. Y pues esto ha generado alertas en muchas personas, alertas a nivel de la columna cervical, alertas a nivel de la columna lumbar, por el poco movimiento o escaso movimiento que hemos tenido en el simple hecho de desplazarnos a nuestros trabajos, de desplazarnos a ciertos lugares. Otro de los problemas que hemos tenido también es que hemos tenido que adaptar nuestras oficinas a casa, y el adaptar a nuestras oficinas a casa pues ha generado también que trabajemos más en laptops que son menos ergonómicas, que trabajemos en sillas inadecuadas, que hagamos de nuestra mesa quizás de comedor nuestra oficina, y esto que se ha generado en la mayoría de personas. Entonces, los mayores impactos que he visto como problemas de consulta que he tenido ha sido con la columna cervical, con la columna lumbar, que realmente han sido zonas que han generado gran impacto sobre la sociedad. Sí, la verdad, estar en el teletrabajo también nos ha mantenido estar así. Y eso es una cosa importante que quisiera que, por favor, André nos comente, por ejemplo, para los niños. O sea, que ellos pasan ahora en el tema de la teleeducación, que pasan ahí metidos en la computadora, que si bien es cierto, hay personas que les han podido hacer en un cuarto especial para ir a su colegio, pero no todos tenemos esa facilidad. Entonces, los niños también se han visto afectados, han ido a terapias los niños. ¿Cómo ves tú eso? Bienvenido, André. Pues la verdad es que en la parte de los niños es muy importante, justamente como decía Héctor, si el cuerpo está diseñado para moverse, mucho más en un niño que está en etapa de crecimiento. O sea, no ha habido reportes aún, porque es algo nuevo, de que presenten, por ejemplo, algún tipo de deformidad o algún tipo de alteración a nivel de los núcleos de crecimiento, ¿no? Por el mismo hecho de estar en una sola posición. Pero sí tienen problemas, por ejemplo, ya posturales, problemas a nivel de la columna por permanecer en una sola posición. Tienen que adaptarse, como bien lo dijo usted, la parte psicológica también es muy importante, no es lo mismo cuando uno iba a la escuela que ahora estar en la casa sentado y lo máximo que puede levantarse, yo hablo en el caso de mi hijita, se levanta, dice tengo recreo, se levanta, se va a la cocina y vuelve otra vez a clases. Entonces, hay que ver cómo repercute. Dentro de la escolaridad siempre había el recreo donde uno sale, camina, hace alguna cosa, alguna actividad, por más mínima que sea, ¿sí? Eso, por más mínima que sea, siempre había algo. Y ahora no es así. Creo que es importante llamar también
a los padres o a las personas que, porque no todos los padres estamos juntos a nuestros hijos en el colegio y eso Exacto. también nos desespera, pero llamar a la persona o enseñarles a nuestros hijos unos tipos de estiramiento para que ellos también puedan hacer, ¿no? O el sábado y domingo que podemos salir al parque con nuestra mascarilla, pero yo creo que uno de los problemas más grandes que podemos llegar a tener con el COVID es que nos volvamos sedentarios. Ahí va tu pregunta, Andrés. ¿Cuáles son los principales peligros del sedentarismo que tenemos si es que nosotros nos volvemos así con esta pandemia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, los problemas del sedentarismo dentro del sistema muscular, yo creo que son las alertas que nos da el cuerpo con el dolor. Cuando nosotros perdemos masa muscular, la masa muscular puede generar inestabilidad articular y eso puede generar dolor. Después también está como consecuencias a largo plazo, podríamos decir, si es que hacemos un hábito, el estar siempre sedentarios, pueden ser las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que son cosas que van a repercutir en nuestra salud en una manera muy grande, podríamos decir. ¿Qué más podríamos hablar del sedentarismo? El sedentarismo también tiene que ver con la diabetes. Andrés, ¿tú crees, hablando del sedentarismo, que el sedentarismo y el teletrabajo están conectados de alguna forma o sí se puede como hacer algo diferente estando en el teletrabajo, pero sobre todo para las personas vulnerables que ellos sí no van a volver al espacio físico que actualmente ya pueden volver la mayoría de los trabajadores? Para las personas vulnerables hay alternativas, siempre hay alternativas para moverse. Nosotros tenemos que buscar las alternativas. Podemos hacer ejercicios en casa. Un ejercicio en casa para personas vulnerables o adultos mayores puede ser la bailoterapia. La bailoterapia está demostrada que nos ayuda también a mejorar las conexiones sinápticas dentro del cerebro para evitar enfermedades neuronales, podríamos decir. Pero sí tiene que ver. Cuando nosotros estamos dentro de la casa, no salimos de casa, netamente vamos a estar de casa a la cama, de la cama al trabajo que es en la sala y de la sala otra vez a la cama. Y no vamos a salir, no vamos a dar por lo menos los pasos mínimos que nosotros tenemos dentro de nuestros necesarios para nosotros evitar alguna enfermedad dentro de esto. El deporte también o la actividad física aumenta el sistema inmune, nos hace más fuertes. Entonces es súper importante nosotros hacer ejercicio. Es indispensable nosotros tratar de siempre mantenernos activos. Es verdad, ¿no? Que el deporte, aparte de ayudarnos a luchar contra el COVID, también nos sube las defensas, nos pone más felices, nos pone más tranquilos. Lanzamos, creo que son las endorfinas, si no estoy mal, que es lo que sale cuando nosotros hacemos actividad física, comemos chocolates y otras cosas que no lo puedo decir, pero esas son importantes para mantenernos felices y en general. Querido Héctor, quería preguntarte ¿cuál es el impacto de la utilización de la mascarilla y debería mantenerse la puesta cuando se realizan estos ejercicios o es mejor retirársela? Obviamente sabemos que la normativa nos dice que en todo lado, en el espacio público, tienes que utilizar la mascarilla como tal. Pero ahora tienes la salvedad que cuando haces deporte, que estés a 2 metros de distancia, puedes retirarte la mascarilla. Yo he visto que pese a esta salvedad, la gente todavía sigue utilizando. Es contraproducente, o sea, déjanos claro esta parte técnica de por qué sí podemos hacer justamente deporte con mascarilla y cuál es. O sea, esto, por ejemplo, que salen fluidos, que cuando uno suda, el contagio en general, ¿qué es lo que ustedes han estudiado en estos temas del COVID en general con la mascarilla y el deporte? Bien, como bien decía Andrei, realmente nos enfrentamos a una enfermedad nueva, ¿sí? Es una enfermedad que realmente todavía tiene muchas preguntas por resolver, ¿sí? Sin embargo, podríamos decir que en cuanto a la mascarilla, cuando nosotros la usamos y estamos haciendo deporte, pues disminuimos nuestra capacidad de ventilación, ¿sí? Esto se llama capacidad de VO2 o capacidad de consumo, velocidad de consumo de oxígeno. Y eso puede afectar de una manera importante a la persona que está haciendo deporte.
Por lo tanto, yo considero que debemos adaptarnos a nuevas situaciones, adaptarnos a las nuevas circunstancias que tenemos y ser lo suficientemente estratégicos para poder comprender primero de lo poco que sabemos, ¿sí? A pesar de que consideramos de que sabemos mucho, es un mundo entero por estudiar todavía el COVID. Considero que debemos todavía manejarnos estratégicamente con lo que sabemos, con lo que conocemos, es decir, mantener la distancia, saber cuáles son los horarios en los que yo puedo manejarme en el ejercicio, y aquí me atrevo a dar una sugerencia personal. Entonces, en mi caso, yo prefiero salir en horas muy tempranas de la mañana a hacer ejercicio, donde me encuentro con muy pocas personas. Debemos conocer de que el virus realmente no se encuentra en el aire, no se encuentra en el ambiente como tal, sino más por la cantidad de gotículas que puede generar una persona. Entonces, el evitar simplemente el hecho de tener un contacto de más de 2 metros me parece que es una buena alternativa, y si quiero sentirme más seguro al hacer ejercicio, debo hacerlo de preferencia al aire libre y de preferencia en horarios en donde pueda encontrar a menor cantidad de personas o contacto con personas para que pueda realizar el ejercicio de una manera adecuada. Entonces, son los impactos que... Sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, siempre hay lugares, gracias a Dios, Quito tiene muchos parques, es una de las ciudades bastante privilegiadas, que uno sale al parque de su casa y tienes un lugar donde puedes utilizar. Ahora ya no estamos confinados y podemos utilizar nuestros parques, que ahora se están rehabilitando, obviamente. Bueno, sí es importante, como decíamos, encontrar en algún lugar donde nosotros podamos hacer deporte a distancia de 2 metros. Vamos a ir con el segmento de curiosidades. Adelante, por favor. ¿Sabías que los fisioterapeutas cuentan con 3 niveles de actuación? El nivel primario, encargado de la prevención, educación y habilitación. Nivel secundario, encargado de la curación de procesos. Y nivel terciario, dirigido a la recuperación funcional mediante tratamiento en patologías y procesos crónicos. ¿Sabías que la fisioterapia goza de orígenes prehistóricos? Cuando los masajes eran usados con fines paliativos e incluso terapéuticos en la antigua China. De esta manera, la fisioterapia fue evolucionando y atravesando las diversas etapas de la historia, adquiriendo mayor reconocimiento a raíz del nacimiento de las universidades. ¿Sabías que la fisioterapia nace de manera oficial en España en 1957, con la estructuración de la formación fisioterapéutica, pero no será considerada una carrera universitaria hasta 1980? Andrés nos quería comentar algo para complementar lo que Héctor decía. Por favor, adelante. Nosotros tenemos zonas de entrenamiento. Dentro de la evidencia científica que se maneja ahora, nosotros podemos hacer ejercicio leve a moderado con mascarilla. Esto quiere decir, esto netamente va a ser hecho como profesional, porque estos niveles se los va midiendo con test, para que tú no tengas riesgo de hacer ejercicios con mascarilla. Pero para dar unos ejemplos súper básicos, es caminar y trotar, ¿sí? Cualquier ejercicio que tenga con alta intensidad, como correr, con mascarillas no se puede hacer, ¿sí? Esto va a ser dentro de las personas que están en el parque y no pueden ir solas para tratar de practicar sin mascarillas, podríamos decir. Cuando están con mucha gente, lo recomendable es hasta trotar. Pueden hacer ejercicios de intervalo, que son ejercicios de caminan, trotan cierto tiempo, cierto periodo, que eso va a ser más beneficioso para nuestro cuerpo, para nuestro músculo, porque vamos a dar diferentes estímulos y el músculo va a reaccionar o aprender mejor. Cuando nosotros damos intensidades diferentes, estímulos diferentes al músculo, el músculo va a crecer, va a ser mejor y vamos a alcanzar la actividad o la capacidad física más rápido. Vamos a estar de mejor forma que solamente haciendo siempre. Voy a caminar, camino siempre al mismo tiempo, camino siempre a la misma intensidad y camino siempre a la misma distancia. Nosotros tenemos que intervalar esa partecita de ahí. Es lo que quería complementar. Chévere, muchísimas gracias porque nos estás dando tips re importantes para lo que podemos hacer, ¿no? Y
Creo que ahora nos toca reinventarnos, ¿no? En lo que son los ejercicios, en ver lo que nos sienta bien, porque eso es lo más importante, ahora sentirnos bien con uno mismo para estar tranquilos y felices, y si nos toca asumir el tema del virus, pues tener una salud buena, con altas defensas para poder justamente combatirlo, ¿no? Y no tener que llegar a cuidados intensivos, que son lo que ahora hemos visto justamente muertes por una falta quizás de ejercicio, de no habernos preparado anteriormente, tomar vitaminas, etcétera, cuidar nuestro cuerpo y nuestro organismo, que es lo más importante. Para terminar, quisiera solo la última pregunta, Andrei, y después para que Héctor nos termine dando unos tips últimos, y con eso terminaríamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad nos ha servido mucho, y a todos los televidentes seguramente les va a servir para poder salir de nuestras casas con cuidado, con el tema de bioseguridad, pero siempre alimentando nuestro cuerpo y nuestro alma por medio del deporte. Andrei, lo que te quería preguntar es que si una persona que tuvo COVID puede retomar su actividad física con la frecuencia que hacía anteriormente, o tiene que ir paso a paso, ¿cómo nos recomiendas tú? Y Héctor, para que nos ayudes con los tips de finalización. O sea, una persona que tuvo COVID hay que tener en cuenta que muchas veces, quizás la mayoría pudieron pasar como asintomáticos, y tal vez hubo otros pacientes que presentaron ya complicaciones. Pueden presentar ya algún problema pulmonar que debe ser evaluado previamente. Como le digo, muchas veces los que pasaron quizás asintomáticos no tengan ningún problema y puedan regresar sin ninguna complicación, pero los pacientes que por alguna situación tal vez ya necesitaron cuidados intermedios, o tal vez ingresaron a UCI y pudieron salir de UCI, pues sí se quedan con una restricción, básicamente en la fase pulmonar. En cuanto a la respiración, van a tener problemas para regresar o retornar fácilmente a la actividad física. Entonces, siempre sería bueno hacer un estudio previo a que determinar si el paciente va o no poder regresar con su normalidad anterior a hacer ahora la actividad que ya ha sido la que realizaba. Pero como mencioné, en los pacientes asintomáticos, quizás la mayoría, todos puedan regresar sin ningún inconveniente a hacer actividad física. Chévere, muchísimas gracias, Héctor. Por favor, para terminar. Claro que sí. Creo que hay varios tips, varias cosas que debemos comprender sobre lo que es el movimiento, sobre lo que es el ejercicio. Lo primero que debemos considerar sobre lo que es el ejercicio es que este es uno de los mejores hábitos que podemos tener, porque el ejercicio es medicina. En el momento que conocemos que el ejercicio es medicina, también debemos conocer de que al ser medicina necesita ser dosificada. Y al ser dosificada, pues necesitas siempre de un profesional que te pueda guiar, que te pueda ayudar, para que puedas ir dosificando de una manera adecuada el ejercicio. Recuerden que la mayoría de lesiones ocurren al intentar hacer mucho, muy rápido, después de haber hecho poco durante mucho tiempo. Entonces es importante que cuando nosotros reingresemos nuevamente a la actividad física, lo hagamos de una manera graduada, y aparte de esto, de una manera ordenada. Recordemos que también podemos trabajar inicialmente, antes de trabajar fuerza, antes de trabajar un poco el cardio, quizás empezar primero a aprender a movernos bien, ¿sí? Porque muchas veces tenemos restricciones en nuestros movimientos y sobrecargamos ciertos lugares, y en nuestro intento de movernos y de hacerle bien a nuestro cuerpo, terminamos lesionándonos. Entonces, recuerden siempre que las respuestas positivas que da el ejercicio, mediante un mecanismo que se llama mecanotransducción, que es la capacidad que tienen las células de transformarse, que tienen las células de recibir impacto mecánico para transformarse en respuestas positivas, evitan 1.000.000 de enfermedades, ¿sí? No hay algo que sea más beneficioso realmente para la mayoría de enfermedades que el ejercicio físico, por lo que siempre voy a recomendarles a cada uno de ustedes que el ejercicio debería ser algo tan importante, una necesidad tan básica como comer, descansar bien, nutrirte bien e hidratarte bien, ¿sí? No puedes decir no tengo tiempo para hacer ejercicio. Es importante que siempre te des el tiempo para esto que es tan vital para tu cuerpo. Chévere, muchísimas gracias. Así es, el ejercicio es medicina y por tanto todos tenemos que hacerla. Y como dijo Andrés, hasta los grupos vulnerables, todos podemos hacer, los niños. Incrementar la actividad física es una de las
cosas que nos va a salvar la vida. Ya vimos que el virus es lo que nos está atacando ahorita, que es una cosa de la naturaleza que lo podemos combatir con nuestras mismas defensas y nuestra misma fuerza. Muchísimas gracias, Andrés, André y Héctor. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, amables televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.